se enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Mirando eso y mirando también en otras partes, creo que fue en el 1. El 2.7. El 2.7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Muy bien, entonces, con lo que dice el versículo 7 y en el 2.24, que dice lo que habéis oído desde el principio. ¿Y qué hemos oído desde el principio? La palabra. La palabra. Esa palabra dice, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneced en el Hijo y en el Padre. Es decir, la permanencia es de ellos y en la palabra y me participa a mí esa permanencia. ¿Y cómo sé que permanezco? En el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 13. 4:13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Hemos sido sellados con ese espíritu. Entonces dice, en esto conocemos, o sea, tiene que ser conocimiento. Y el conocimiento viene de él, por lo que está diciendo y por lo que hace. Entonces nos ha dado su espíritu y eso hace que permanezcamos. Dice, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, o sea, es doble permanencia. Permanecemos en él y él permanece en nosotros por su espíritu que nos ha dado. O sea que no es esfuerzo de nosotros de permanecer, es una participación de la permanencia de ellos, me la ha regalado. Y es por conocimiento, por lo que me está enseñando. Esa es la permanencia. Eso me llevó al Juan, el Evangelio de Juan. Ok, capítulo 15. Creo que es el 15. El 15, ese mismo es. De la vid. Del 1 al 8. Léelo, Cris. Léelo. Yo soy la vid. El teléfono. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estás limpio por la palabra que os ha hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanece en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleva mucho fruto y seas así mis discípulos. Muy bien. Entonces ahí está, nos enseña por medio de su naturaleza, el arbolito de la vid, de uva. Y el Señor Jesús dice, yo soy. O sea, yo soy el Dios, la vid verdadera. Poniendo algo físico, un árbol, pero espiritualmente, él presentándose como
esa fuente que es Él. La parte física es para ayudarnos a entender en la humanidad. Y dice, mi padre es el labrador, es decir, es entre ellos dos. Y dice todo pámpano, y la palabra pámpano traducida en el español es una rama, la rama de ese árbol de la vid. Dice que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, él se coloca como Jesús como el árbol. El Padre, que es el labrador, es el que cuida a ese árbol. Y dice que la rama es la que tiene que permanecer en ese árbol, porque realmente el árbol es el que produce absolutamente todo. Por una semilla que se siembra, la semilla pues echa las raíces, echa el tallo, echa las ramas, echa las hojas, las flores y el fruto. Ese es el proceso que él se coloca como eso, con la finalidad de ayudarnos a entender que él se va desarrollando en nosotros espiritualmente, como ese árbol. Así como esa semilla tiene todo el ADN de cómo va a ser ese árbol y lo desarrolla, así también el Señor se va a desarrollar su vida y nos va a impregnar su carácter, su imagen y semejanza en cada uno de nosotros. Y Él es el que va a salir a través de nosotros. Entonces, Él sostiene todo el árbol. Y la rama, pues obviamente él sabe, porque la rama no depende, el árbol no depende de la rama, sino la rama depende del árbol. Y de esa manera, entonces, ¿qué hace la rama? Solamente sostenerse ahí, porque no puede autosostenerse. Sí se puede secar. ¿De qué manera? Pues si a esa rama no le pasa la savia en lo natural, pues se seca. Y obviamente vienen situaciones de verano, de vientos, y si no está bien pegada al árbol, pues obviamente se va a secar. Y el padre el labrador quita esa rama y la echa a quemar, porque realmente ya no da No ningún sirve fruto. para nada. Exactamente. Entonces, con nosotros igual, pero la permanencia es de él. Porque la rama no puede cogerse del árbol para decir yo voy a sostenerme. No, igual nosotros. Él es el que permanece y nosotros somos una extensión de él y él es el que permanece y nos da la permanencia. Él sabe cuánto fruto va a dar esa rama. Y la rama, el fruto es resultado de esa permanencia de él. Y la rama disfruta de ese fruto de la relación entre ellos. Así es de que la permanencia es totalmente de él y ahí no podemos absolutamente, si nos separamos, porque no entra la palabra. Si no entra la palabra de Dios, entonces comienza a secarse. Espérate, Jairito. Dale. Me estoy mudando, espera. Dale. Disculpa, Jairito, estoy cambiando algo porque la batería está bajita. Seguí escuchando. Ahora. Pero si quieres. Si quieres. Entonces. Ya, Jairito. No, tranquilo, tranquilo. Lo fundé. Entonces, cuando donde dice caminar en Efesios 2, ¿no? Efesios 2:5, un momentito, que dice acá, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que en permaneciendo, eso es algo lindo que el Señor me estaba enseñando, en ese permanecer, que Él lo dice en Juan 15, que sin Él no puedo hacer nada.
nada podemos hacer. Correcto. Si es tratar de hacer y hacer para Él, no es eso, es permanecer, que es creyéndole. Ese es Exacto. permanecer Y creyéndole. él es el que hace. Y Él es que hace. Él Porque hace todo. la rama no puede dar el fruto, ni las hojas, nada, ni la consistencia. Así es de que todo es el hacer de él. Lo Y me único llamó es la la, permanencia. Dale. iba a decir que me llamó la atención cuando dice el versículo 7, si permanece en mí, mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Y me hace acordar a Salomón. Cuando Salomón pidió de lo que Dios le dio, que no le puso restricciones, no le puso limitaciones, pero como estaba tan alineado con Entonces, Dios, ¿quién fue el que pidió? el Espíritu de Dios, el justo fue que pidió Un diálogo entre ellos. entre ellos. Y se le Exactamente. da, y la promesa es y lo hará. O sea que Él lo va a hacer. Exactamente. Y pidió fue lo espiritual. Y fue Para añadido, gobernar su pueblo. absolutamente fue añadido todo. Y ese es el modelo de la oración. Él es el que tiene que pedir, porque dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu de Dios pide por nosotros en Romanos capítulo 8 y versículo 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nada más. Eso es algo. Así mismo es. ¿Qué hizo Salomón? Solamente abrió la boca y el Espíritu del justo habló. Y ya, porque es que cuando hablamos, depende de lo que hablemos. Habla él o habla la ley, que de todas maneras habla él. El humano no habla. Así es de que entonces por eso necesitamos consolidar bien quién es ese Jesús que estábamos estudiando en Mateo capítulo 13, en esa confesión de Pedro. El Dijo, Hijo del tú eres Hombre. el Hijo del Hombre, sí. Vayamos allá y continuamos ahí para dejar ese fundamento puesto bien. Mateo capítulo 13. No, Mateo 16, perdón. 16. Sí, desde el 13. Viniendo Jesús a la región de Sacera de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Qué interesante, ¿no? Que dice, ¿quién dice los hombres que es? Correcto. Como un Muy bien. título. Sí, como es, sí, es un título. Sí. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. O sea, ahí se fueron con las interpretaciones de la bautista, el presbiterano, el metodista. Correcto, de verdad. Sí. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Y estuvimos mirando que cómo Pedro declara eso. ¿De dónde sacó Pedro eso?
y fuimos a ver allá a Samuelito en el Antiguo Testamento que no conocía a Dios porque la palabra no le había sido revelada. Dios nos hizo un paralelo ahí entre Samuelito y Pedro, porque Samuelito, aunque estaba en el templo, servía al Señor, pero no lo conocía, y porque la palabra no le había sido revelada. O sea que es creyente, pero sin conocimiento. Entonces, Elí, pues que está en la ley y ya tiene un juicio encima, pues obviamente el juicio no se lo puede decir directamente a un creyente que esté bajo la ley, sino tiene que ser bajo la ley que se lo comunica. Y fue que se lo comunicó así a través, Dios se lo comunica a través de Samuelito. Pero ¿qué se necesita para que haya conocimiento? Vimos dos elementos. Uno, que haya palabra y que esa palabra sea revelada. ¿Usted qué hace caminando por todos lados, Cris? Parecía un fantasma ahí. Y solamente le veo la cabeza y está andando por el aire. Entonces, un espíritu descarriado. Sí. Entonces, Ahí entra. en ese paralelo que Dios nos hizo, nos está ayudando a entender, porque con Pedro, la primera pregunta que hizo Jesús, ¿quiénes dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y nos fuimos a mirar quién es el Hijo del Hombre, y me llevó allá Marcos con ese paralítico, y que Jesús ve la fe de ellos, y no solamente le perdona los pecados, y nos mostró su método de enseñanza que es por lo que dice y hace. No por declaraciones de que tienen que creer que yo soy Dios, sino dice y hace. Él dice, tus pecados te son perdonados. Y pues la gente, los escribas que son gobernados por la ley, están pensando, blasfemias dice porque solamente Dios perdona pecado. ¿Y cómo lo saben ellos? Porque la ley lo dice. Y eso es lo que están pensando. Y Jesús, que conoce los pensamientos, también dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. Dice que enseguida se paró. Y la gente pues nunca habían visto una cosa semejante. Y es la manera como él enseña. Entonces el Hijo del Hombre, ese título que recibe, pues viene desde el Antiguo Testamento. Si vamos a Ezequiel, en el libro de Ezequiel, casi en todos los capítulos menciona Hijo de Hombre, diles esto al pueblo. O sea, y es el Espíritu de Cristo que está habitando en Ezequiel, que tienen ese diálogo entre el Espíritu, entre Dios y Dios, y el justo viviendo en Ezequiel, y es ese Hijo de Hombre. Y a Daniel le muestra que ese Hijo de Hombre va a venir en las nubes por una visión en el Antiguo Testamento. Y vimos en Mateo 24 que el Señor Jesús pronunció esas palabras cuando la gente le preguntó que cómo sería al final de los tiempos y la venida de Él. Y Él la declaró que pues van a haber muchos eventos físicos, pero va a venir claramente en las nubes, uno como un Hijo de Hombre, con todo el poder, y confirmándonos que es una sola historia del Antiguo al Nuevo Testamento hasta los últimos tiempos, y que ese Hijo de Hombre, pues Pedro ha escuchado esa predicación de Jesús de que Él es el Hijo del Hombre, ha leído en la Escritura del Antiguo Testamento de ese Hijo de Hombre, pero no ha recibido la revelación. La revelación la recibe cuando en el versículo 17 de Mateo 16 dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea que el hecho de saber quién es Jesús es una revelación del Padre. Tiene que ser por revelación, no es porque, yo sé que es Dios. No, tiene que ser por revelación. Igual que Samuelito allá, cuando la ley a través de él le dice, si viene otra vez a llamarte,
dile, habla Que hable. porque tu siervo oye. Y ese siervo también es el Hijo del Hombre. Es otro título para la simiente, para el Mesías, para Dios Hijo en esencia el que es. Y ese siervo, pues sí, está dentro ya de Samuelito, pero como no ha recibido la revelación, entonces no lo conoce. Inmediatamente que dice eso por la ley, porque la ley es la que lleva a la humanidad a la simiente. Y ahí, pues el efecto de la ley pasa porque ya el que tiene el conocimiento no está bajo la ley, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, hasta que no se sepa por revelación quién es Jesús, no se sabe. Y entonces, pues no se puede ir nuevamente a mirar cómo que el que habita en Adán es Dios Padre primero, y cómo en ese Adán rescatado, el que vuelve a regresar ahí, o el que regresa a darle nueva vida a Adán, es el justo, que aparece por primera vez ahí en 3:15, que eso es lo que en la secuencia que llevamos los viernes vamos a mirar poco a poco. Pero aquí estamos reforzando es cómo conocimos a Jesús, que es una revelación del Padre. Y en Lucas capítulo 10, versículo 21 y 22, Lucas 10, 21 y 22. Dale, Chris. Cris estaba frisado. No, porque tengo poca batería, entonces lo tengo apagado. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Y el 22. 22. Ajá. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Ahí está. O sea, que es una revelación doble. Es decir, mirando otro pasaje en Hechos capítulo 9, para mirar cómo entra esa revelación. Hechos capítulo 9, del 1 al 9. Dale, Robert. Bebé. Hechos 9, de 1 al 9. Correcto. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente de rodeo un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de es dar cosas contra, de es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Escucharon la voz. Me han escuchado la voz. Ya vamos a Entonces, mirar, porque
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándose por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Bueno, en Ahora, esta... cuando dice que oyeron Pero paga. lo que estaba Así, con Saulo, eso es lo que vamos a mirar allá cuando Adán peca. Y dice que oyeron esa voz y se escondieron. Entonces, cuando Dios viene a llamar, le dice, llama al hombre y le dice, ¿dónde estás? Y hay uno que contesta y dice, oí tu voz en el huerto. Hay uno que oye. Indudable, aquí Saulo, que dice que está respirando amenazas y muerte. ¿Y por qué le está pasando eso a Saulo? ¿Por qué está respirando amenazas? ¿Y por qué quiere matar? ¿Quién lo está empujando a hacer eso? El diablo. El diablo. Sí, a matar. Porque la ley, ¿qué dice? No matarás. Exactamente. Entonces está siendo guiado, el gobernado por la ley, pero Satanás, como es hijo de Satanás, entonces lo está guiando a que mate. O sea, él está en la ley y es inconverso. Entonces, él va por el camino, dice el versículo 3, dice que aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra. O sea, eso es lo físico que nos narra. Pero dice que cae en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, dice que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cómo hacer para oír esa voz? ¿Quién es el que escucha esa voz? En el versículo 5 dice, él dijo, gramaticalmente se está refiriendo a Saulo, pero espiritualmente el único que puede oír la voz de Dios es Dios mismo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, él sabe que es el Señor, pero no sabe quién es, pero es el Señor. O sea, el que está gobernando a Pablo es la ley. Y ese Dios ley que está separado, porque esa separación la tiene Pablo, y el alma la ley está en el alma de Pablo y lo está buscando para llevarlo a Cristo, porque dice en el versículo 3, más yendo por el camino, sí, un camino que lleva a Damasco, pero la historia es espiritual. Ese camino es donde la ley va conduciendo al Mesías, a Saulo. Y por eso cuando cae a tierra, el que cae a tierra, bueno, se tropezó o qué, pero es la misma ley que cae ante esa iluminación espiritual que es del Mesías. Y la ley es la que cae de rodillas ante esa ley de la fe, de la libertad. Y le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. En ese diálogo espiritual que le dice, yo soy, que la palabra yo soy es Dios, y Jesús es el terrenal. O sea, está diciendo, yo soy Dios y Jesús terrenal, a quien tú persigues. Y le dice, dura cosa te es dada cosas contra el aguijón. O sea, esa expresión significa que gramaticalmente o humanamente es coger con el pie descalzo y darle patadas a una puntilla. Y dice, dura cosa es dar esas patadas contra ese aguijón. O sea, como dando a entender físicamente que es muy doloroso hacer lo que está haciendo espiritualmente. Y dice el 6, él temblando y temeroso. Sí, físicamente Saulo está temblando, pero es producido esto por la ley. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire que ya está diciendo, ya lo identifica y le dice, se pone a la orden, o sea, cae bajo sus pies y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué dice eso?
porque hubo una revelación entre Dios Hijo y Dios Padre. Y el que se está convirtiendo ahí en el original espiritualmente es la ley, pero aquí se le está participando a Saulo, porque la conversión original, la historia parte de ellos antes de la fundación del mundo, y eso lo vamos a ver paulatinamente. Por eso es necesario, digamos, tener este fundamento bien clarito, con la finalidad de que cuando estemos donde estamos comenzando, pues ya va a haber más entendimiento de algo que ya pasó espiritualmente, pero que por la historia física, para participarle a la humanidad, él está desarrollando su vida en cada ser humano, de lo que él ya hizo. Pero eso viene en detalle más adelante. Aquí y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esa misma ley, que es la que empuja al hacer, pues en separación espiritual entre ellos, le están participando a ese ser humano, Saulo, la manera como la ley lleva al pecador a esa simiente. Pero es la misma ley porque está repitiendo lo que pasó entre ellos cuando Adán y Eva pecaron. Hubo una separación espiritual entre ellos. Y en ese momento, en esa separación, quedaron sin conocimiento de ellos. Obviamente que espiritualmente fue una restauración inmediata, que eso vamos a mirar unos versículos ahorita para que nos ayude a entender eso. Pero luego están repitiendo lo que les pasó a ellos en un diseño de ellos con la finalidad de participar a la humanidad, quien es Dios. Y de esta manera, entonces, Saulo, que hoy oye esa voz ahora, ¿cómo es posible que en el versículo 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie? Oyeron la voz, pero ¿por qué oyen esa voz? La ley está en el alma, en una conciencia. En esa conciencia es que la ley es la que habla y oyen esa voz, pero la conversión, la revelación solamente es para el que Dios tiene diseñado que entienda, que sea la revelación, porque es personal. Ellos oyen la voz, pero obvio, no ven ninguna figura, pero están en el proceso también de preparación para más adelante o inmediatamente, Dios sabe, llevarlos nuevamente al Señor Jesús. ¿Ibas a decir algo, Robert? No, pero qué cosa, ¿no? Porque oyeron, eso me llama esa atención cuando lo dice así. ¿Qué? Cuando dice oyendo a la verdad la voz. O sea, Dios está buscando ahí también. Ahí lo buscan a ellos también. Claro, porque, pero viste que... No. Ahora, una pregunta, Jairo. Entonces, ¿cómo alguien que está diseñado para creer? No, pero no está la decisión de la persona separada ahí para tomar una decisión de creerle cuando la ley te lleva, esa ley que está en su alma, en su conciencia, lo lleva a Cristo, ¿no tiene una decisión de creer? No, porque si está muerto, tiene que darle vida para que esa vida sea el que tome la decisión, pero la decisión es por participación, porque en la humanidad no hay absolutamente nada que pueda decidir, digamos, llegar a Dios o poder escuchar esa voz. Y lo vimos con Elí, que Elí es un sacerdote creyente, y en la ley, él ya no está escuchando esa voz porque está en separación otra vez bajo la ley. Y la ley vuelve a la función de separación en el Hijo de Dios que no está caminando en comunión. Y ya Dios no le habla porque está en juicio. O sea, al creyente que cae a la ley como los hijos de desobediencia allá en el diluvio, él
contiende espiritualmente. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre porque ciertamente él es carne. Internamente, el espíritu de Cristo en esa época comienza a pelear con esa humanidad para regresar a ese Hijo de Dios a la comunión con él. Pero el Hijo de Dios decide ya por su naturaleza humana, no, pero ya con entendimiento, pero ya está en una separación y ya otra vez cae bajo la ley y la ley lo gobierna y Satanás le coloca un lazo y lo tiene a voluntad de Satanás, que es lo que así tiene ya a Elí. Y vamos a ver muchos pasajes con la finalidad. Pero una pregunta, Saulo todavía era un inconverso, ¿no? Era, Acá. sí, señor. Pero Porque- entonces ahí aplica lo de la elección divina. ¿Y eso cómo es, Cristian? ¿Qué es la elección divina? Claro, porque si la decisión está basada en la participación, o sea, un hijo del diablo, un muerto en su delito y pecado no puede, Dios no habilita la decisión, ni guiada por medio de su palabra. La ley lo lleva a Cristo, está separado. Pero en este caso de Saulo, la revelación viene por participación, o sea que no le va a dar revelación a alguien separado. Correcto, correcto. Y vamos a mirar un pasaje para mirar eso en detalle. Ah, vamos a ver en detalle, qué barbaridad. Vamos Hay dos a cosas acá terribles, a ver qué es. Dios Hechos, mío, vamos a ver. Hechos capítulo 2. En el contexto del capítulo 2 es cuando llega el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y- Eso es hoy, día de Pentecostés en la Iglesia Católica. ¿En serio? Wow. Ajá. Bueno, entonces aquí lo vamos a celebrar. Realmente. Habla el versículo, vamos a leer el versículo 22 al 24. Pueblo de Israel, escucha esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Muy bien. El Espíritu Santo por la boca de Pedro. A todos esos judíos que están ahí frente a esa casa, que hubo este viento extraño y todas las cosas, y ahí Pedro es el que se levanta y comienza a dar un discurso ahí a los judíos, retomando desde el Antiguo Testamento. Pero del 22 al 24, ¿de quién está hablando y qué está hablando de ese que está hablando? Hablando de Jesús, que es Muy bien. acreditado ¿Y qué está por Dios, contando de Jesús? que es ¿Y qué está acreditado contando por de Dios, ¿Y que qué hace le pasó a milagros. Jesús? ¿Y qué le pasó? ¿Y quién Dice lo que mató? este fue entregado por determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Ok, o sea que Dios sabía eso y era un plan de Dios. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo ahí. Sí, tenía un propósito. Exactamente. Y luego lo prendieron y ¿qué hicieron después de que lo prendieron? Lo clavaron en la cruz. O sea, lo mataron. Lo Después Usted de, lo mataron y lo clavaron. sí, después de que lo clavan en la cruz y muere, ¿qué hacen con el cuerpo de Jesús? Bueno, dice que Porque el sin embargo, versículo 24 dice que lo resucitó. sí, Pero ¿dónde estaba ese cuerpo para poderlo resucitar? ¿Cómo estaba? ¿En dónde estaba? en la muerte, En en la las muerte, pero angustias de la muerte. sí, correcto. Lo libró de eso. Pero después de muerto, lo sepultaron. Que Ajá. allá apareció Nicodemo y José de Arimatea, que son los que lo sepultan. De la sepultura se levanta, lo resucita. O sea,
está hablando de la vida de Jesús, sus padecimientos, su muerte, su sepultura y su resurrección. ¿Qué es eso? El Evangelio. Muy bien, es el Evangelio, correcto. Y el Evangelio entra es por revelación, con la historia de lo que a él le pasó. Entonces le está contando a todos los judíos que ese Jesús de Nazaret aprobado por Dios, es decir, es humano, porque dice que es de Nazaret, pero con milagros, prodigios, es decir, dando una fusión, que es hombre y que es Dios. Y le está diciendo el Espíritu Santo, ustedes, judíos, lo mataron por manos de inicuos, o sea, por los romanos. Pero no lo podían retener, o sea, les está diciendo, este es el Evangelio. Ahora, como son judíos, del versículo 25 al 28, el Espíritu Santo, que fue el inspirador de la Escritura, nos va a llevar al Antiguo Testamento. Leamos del 25 al 28. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él estaba a mi derecha, para que no caiga. Por eso se alegra mi corazón y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, ni permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, acá. Hasta ahí. Qué lindo. El Espíritu Santo, que es el que está hablando a través de Pedro, que es el que inspiró toda la Escritura, va al Antiguo Testamento, está estos pasajes en Isaías y en los Salmos, porque están trayéndolos de allá, porque la Biblia es la historia de Dios acerca de su Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que tiene que contar esa historia, y por eso los lleva al Antiguo Testamento. Esos judíos conocen el Antiguo Testamento, o sea que les está repasando la historia. Versículo 29 al versículo 36. Ahí lo está llevando a Génesis 3:15. Lo lleva. Robert. 29 al 37. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la cosa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Y 38. A oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, hasta ahí. Sí. Y ya vamos para allá. Ahora el Espíritu Santo, después de autenticar el Antiguo Testamento, les aclara en el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está diciendo, no resucitó. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le
había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y eso está en un salmo, en varios salmos y en Samuel. 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, esos 120 discípulos que están ahí. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y vuelve nuevamente a David, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, él mismo, o sea, el mismo Padre le está diciendo a Dios Hijo, siéntate a mi diestra, no a David, por boca de David, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego el Espíritu Santo le dice, sepa, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí para absolutamente todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Y en el versículo 37, el Espíritu Santo narra que al oír esto se compungieron de corazón. Es decir, en esos judíos que están escuchando, el corazón está que se les estalla. ¿Y qué es lo que le preguntan a Pedro y a los otros apóstoles? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Mostrando que están bajo la ley, y la ley siempre es hacer. ¿Qué haremos? Es decir, enseñándonos Dios que la humanidad no tiene la capacidad de entender este mensaje. Ajá. Hasta que Dios haga algo dentro de cada uno de esos que van a creer. Ahí nos está mostrando, porque ellos dicen, bueno, creemos. No, ¿qué haremos? Está mostrando que están en la ley. Y en el versículo 38, leamos ese solo, por favor. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Muy bien. Ellos están preguntando, ¿qué haremos? Y el Espíritu de Dios por Pedro le dice, arrepiéntase. El arrepentimiento es hacer. ¿Y qué se necesita? No, es ponerse de acuerdo con ese mensaje que le están dando. Exacto. Y para poderse poner de acuerdo con ese mensaje, ¿qué necesitan saber? ¿Qué necesitan conocer? A Jesucristo. Porque, exactamente, tienen que entrar una revelación ahí, o sea, el Evangelio. Ese es el que tiene que entrar. Y el arrepentimiento, ¿cómo se produce el arrepentimiento? ¿Quién produce el arrepentimiento? Vamos a ir ¿perdón? El Espíritu Santo. Vamos a primera de Corintios, capítulo... ¿Dónde, Jairo? Primera Corintios. No, segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así mismo. Léalo, Cris, en tu versión. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Muy bien. Hay dos tristezas ahí. Hay una tristeza que es de Dios y la otra tristeza que es del mundo. La tristeza, según el mundo, ¿qué produce? Muerte. Absolutamente no hay ninguna esperanza en el mundo y eso lleva a la muerte, a la separación. Pero dice que la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué es lo que produce esa tristeza
en Dios, porque le produce el arrepentimiento, pero ¿qué es lo que en Dios ocurre para producir ese arrepentimiento? Un acuerdo. Hay una tristeza, no, Hay una tristeza porque de Dios, dice pero que ¿cuál? la tristeza, ¿Cuál será? exactamente, ¿por qué Dios está triste? ¿Por qué Dios está triste? Porque por la tristeza de Dios, el dolor de Dios, eso es lo que produce, pónganse de acuerdo. ¿No es el El pecado, Pedro? No, el Evangelio. No, no, El Evangelio que les está contando, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Dios para solucionar el problema del pecado? En San Juan, capítulo 3, Evangelio de San Juan, para que nos ayude a entender esa tristeza de Dios primero. San Juan 10, 3. No, 3, 3. capítulo 3. Versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué está triste Dios? ¿Qué tuvo que hacer con la finalidad de solucionar el problema del pecado? Nos da Envió a su amor, envió a su amor encarnado en el Evangelio. Qué y lindo. el dolor de Dios es por dar a su Hijo inocente, puro. Él mismo se entrega voluntariamente. Eso Qué le produce bonito. una tristeza. ¿Y cómo se comunica esa tristeza? Por medio del Evangelio. Porque es por revelación. Porque ese mensaje que escuchan allá dice que se compugieron de corazón, están en la humanidad, que ese corazón está que se le revienta, pero no entiende. Hasta cuando le dice arrepentidos. Y el arrepentimiento lo produce la tristeza de Dios por revelación, en ponerse de acuerdo. Pero eso tiene que darlo Dios. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Vamos a Hechos capítulo 2, donde estábamos. Qué cosa impresionante. Qué cosa. 7, 10. Dice, sí, Hechos 2:38. 8, 2. Dice 8:2:38. Lo primero que Arrepiéntanse. dice, dale. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Muy En bien. efecto, okay. Hasta ahí está bien. Dice, el Espíritu de Dios dice a través de Pedro, arrepentidos. Y el arrepentimiento llega por revelación, por esa tristeza de Dios que la comunica por el Evangelio. Y luego dice, bautícese cada uno de vosotros. Es decir, es una acción de ellos. No es que la persona sale inmediatamente a bautizarse en las aguas. No, ya vamos a ver ese bautizo en qué consiste. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea, Podemos ir en Hechos 1:5. Correcto. Léelo. ¿Lo tienes? Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Exactamente. El bautismo que están recibiendo es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice, Juan bautizó con agua, pero vamos a analizar el bautismo de Juan, si quitaba el pecado, qué era ese bautismo en agua. Pero el verdadero bautismo, por toda la Biblia, ha sido
en el Espíritu de Dios. Y en este momento, en el Nuevo Testamento, es por el Espíritu Santo. Pero siempre ha sido espiritual por el Espíritu Santo, aún los del Antiguo Testamento. Y eso es lo que Dios nos va a ayudar a entender en este nuevo estudio. Así de que ese bautismo es participativo, o sea, nada proviene de la humanidad. Entonces, ¿qué tiene que pasar en la humanidad para que pueda ponerse de acuerdo con Dios? Porque el arrepentimiento es ponerse de acuerdo con Dios. Pero para poderse poner de acuerdo con Dios se necesita ser revelado el Evangelio. O sea, saber quién es Jesús y por qué muere y por qué es sepultado y por qué resucita. Y eso entra es por revelación. Cuando Jesús le dice allá a Saulo que yo soy Jesús, el que tú persigues, entonces está hablando con Dios Ley que está dentro de Saulo, y ahí viene esto que está sucediendo en Hechos capítulo 2, ese arrepentimiento que está sucediendo espiritualmente, porque eso lo comunica mediante el Evangelio. La ley persigue al Evangelio para matarlo, porque en la práctica, ¿quién mató a Jesús? Fue la ley, porque la ley que fue puesta ya, si come, muere. Y eso era una historia entre ellos, sí, representada por lo físico, pero la historia verdadera es espiritual completamente. Y lo que pasó allá en Génesis 3:6 y 3:7 es lo que he estado participando por todas las generaciones en cada persona que se convierte. Es una sola vez le pasó a él, pero él lo repite en cada ser humano. O sea que, y lo pasa él adelante, ¿no? No es que, le hace una participación espiritual, no. Él mismo habita y anda dentro de cada uno de nosotros, repitiendo el Evangelio en nosotros. Que todo lo que nos pasó a nosotros, nos está pasando, es el resultado de su vida que está participándonos a nosotros. Sí, en mi vida personal, porque Él me dio esa vida de Él, y lo que me está pasando son obras hechas para mí, pero para participarme en lo que a Él le tocó pasar por mí. Entonces, y eso nos lleva, Jairo, nos lleva donde comenzamos en Juan 15, cuando Él dice, aparte de mí, separado de mí no puede ser nada. Exacto. Nada. O sea que no Exacto. es una... es algo... Tiene que estar ya unido para que se pueda permanecer. Entonces tiene que ocurrir algo antes. En Juan capítulo 3, está San Juan capítulo 3, del 1 al 6. San Juan capítulo 3 del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿No te maravillas? Está ahí. Está ahí. Wow. O sea, eso es lo que tiene que pasar en ese momento que es revelado el Evangelio, nacer de nuevo. Porque si no, no entiende. O sea que no se puede poner de acuerdo porque no es la humanidad la que se pone de acuerdo. El acuerdo es entre ellos y dando esa nueva criatura viene el acuerdo y el entendimiento y concede ese arrepentimiento. Se entiende la tristeza de Dios, se entiende el Evangelio, pero luego viene un proceso, digamos, de conocimiento con la finalidad de entender qué fue lo que pasó ahí adentro.
Ahora, ¿qué se necesita para nacer de nuevo? Según el versículo 5. 3:5. Yo te aseguro que en quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Muy bien. Jesús le aclara porque cuando Nicodemo escucha eso dice, pero ¿cómo pueden hacer un hombre siendo viejo, entrar en el vientre y volver? Ahí está la ley, porque por la ley es que se sabe eso. El nacimiento de un bebé viene del vientre de la mujer. No entiende lo espiritual para ayudarnos a comprender que en la humanidad no hay nada que pueda, digamos, entender o conectar con Dios. Absolutamente muertos. Porque aquí le está hablando Jesús y está separado Nicodemo y no le entiende. Pero le está diciendo que si nace de nuevo de agua y del Espíritu. ¿Y qué significa eso? En Primera de Pedro, capítulo 1, 22 y 23. 23 al 25. Muy bien. Le pegó en el palo. 1, 23 al 25. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Se seca y se cae la flor. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ustedes, dice acá. ¿Qué dice ahí? El 25, Robert. Me gusta, el mío dice en el 25, y esta es la segunda parte, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Léelo todo el 25, léelo todo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien. En el versículo 23 habla de siendo renacidos en esta versión. O sea, renacido indica 2 veces. Una primera vez humano, la segunda vez espiritual. Dice, no de simiente corruptible. El primer nacimiento que tuvimos fue de la naturaleza humana, que es corrupta. Y esa simiente corrupta aparece allá en Génesis 3:15. Y sino de simiente incorruptible, que aparece en 3:15 también, en esa promesa, en ese juicio para Satanás, pero mediante esa promesa de la primera vez del Evangelio. Y dice que por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el agua? El agua es la palabra de Dios. Y en muchos pasajes nos habla de eso, nos hacen símil, pero es la palabra de Dios. O sea que la ley es la palabra... El Evangelio, es decir, todo es la palabra de Dios. La ley es Dios ley y habla palabra, pero mediante acusación, mediante juicios, es la palabra de Dios, pero con ley, sin entendimiento en la humanidad. Pero cuando esa ley llega a Cristo, es decir, un humano que es llevado por la ley, a Cristo viene la conversión, que es lo que estamos viendo, que esa ley dice, ¿quién eres, Señor? Pero luego le dice, cuando hay esa revelación, ¿qué quieres que yo haga? Ya está alineada esa ley de esclavitud con la ley de la libertad. O sea, la ley de la fe liberta a esa ley que está en esclavitud y ya son uno. Y vamos a mirar cómo funciona luego, después de que esa ley se convierte a la ley de la fe, cómo funciona en Jesús. Pero aquí está diciéndonos de que tiene que producirse un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento dice que es de simiente incorruptible, o sea, del mismo material de Dios, espiritualmente hablando, de esa naturaleza divina, viene esa nueva creación que renace ahí, porque estábamos muertos. Ahí nos da su vida. Y nos repetí esa parte, Pedro, por favor. Me sale otro nombre, antes de decir Gallo, Pedro, cualquier cosa.
Lo que pasa es que Jairo. tengo el Alzheimer, hermano. Sí, a mí ya me está agarrando. No, Vos, está vos, diciendo, ya sabes que voy, Jairo, dale. sí. Soy Saulo, sí. Siendo renacidos no de simiente, sino de incorruptible. O sea que, mire, que lo diga Dios, ahí adelante en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 5 3 al 5. del capítulo 1 de segunda de Pedro. Como todas las cosas, dale, Cris. ¿Segunda de Pedro qué? Capítulo 1, Aunque 3 al 5. alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, No, para ¿dónde que está? tengamos... Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro... Sí, Capítulo, capítulo 1. aunque está 3 al 5, aunque está maravilloso lo que leíste, wow, pero Dice así, ¿eh? bueno, Segunda de dele. Pedro 1, 3 al 5. 1, Alabado sea Dios Padre. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está revelada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación, que se ha de revelar en los últimos tiempos. no. Lee tú, Robert. A ver, Qué raro ¿esa está esto, misma, ¿no? de la primera o la segunda? Segunda Segunda de Pedro. Pedro. No, Segunda de Pedro. capítulo 1, 3 al 5. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Muy Qué bien. lindo. En el versículo 4 dice, llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahí está cuando dice que renacidos de la naturaleza divina. En primera de Pedro, volviendo allá, capítulo 1, versículo 23, cuando dice que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esa es la naturaleza divina que nos ha participado, pero por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Luego en el 24 nos hace la aclaración en cuanto a la humanidad. Toda carne es como hierba, la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra. La palabra es Dios, que por el Evangelio os ha sido anunciado. O sea, el Evangelio que es Cristo es el que ha anunciado la palabra. Él con él. Y volvemos a nacer, pero se necesita renacer para poder entender lo que dice en Hechos 2. Váyanos allá para finalizar ahí. Hechos Qué 2, lindo, 30. qué lindo en saber que ese hilo fino que son entre ellos, todo el cuadro, todo la historia de alfa y omega, del principio al final, es una relación entre ellos que cumplen ellos.
y en cual soy participo, permanezco, me mantengo soy cel en él. Por él. ¿Por qué Jairo dice tan diferente en mi versión? Yo no Porque sé. no es buena, no sirve esa versión. Sí, que no sé qué es esto. Yo no sé. ¿Qué Tengo que versión es cambiar. esta? No Yo sé. no sé, ni la menor idea. Bueno. No, nueva Biblia, nueva versión internacional, dice acá. Pero bueno. Bueno, sí, Mira sí, cuál ya. es. O sea, pero entonces yo estoy confundido. Entonces. Yo entiendo eso, está espectacular, una maravilla de Dios. Somos más que bendecidos en Cristo Jesús, wow, que no haya... Pero entonces, ¿eso es para todos? ¿Para todos los seres humanos llega a eso? Porque es un renacimiento. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Tengo que volver a dar la clase. No importa. Así Porque es que no me sabemos. avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él murió por todos, pero la salvación es para a todo aquel individual que cree. No, indiscutiblemente, sí, eso es. Pero como está hablando de un renacimiento, eso es lo que no entendí. Ahora voy a escucharlo de vuelta. No me quedó claro eso. Bueno, eso No me Dios, da vergüenza. Dios lo va a mostrar y obviamente como no va a ser la primera vez, Él nos repite y nos repite porque Él sabe que si uno se imagina que sabe algo, no lo sabemos. Como Él es el único que sabe, Cris. Y esa confusión pues es válida porque Dios es el que está ahí en medio con la finalidad de alumbrar esa palabra, porque es personal. Fíjate que Saulo va con otros ahí, pero el que entendió fue Saulo, aunque los otros quizás entendieron, porque el propósito es el mismo, pero para enseñarnos que es personal, es contigo, absolutamente. Y eso él es el que confunde y él es el que tiene que aclarar, porque es su obra completa. Luego, entonces, terminando en Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea que primero tiene que, en ese orden, arrepentimiento, bautismo, perdón de pecados, el Espíritu Santo. Es un orden, pero es un solo evento. Ocurre en una sola vez, perfecto. Pero aquí nos muestra que tiene que haber ese arrepentimiento. Si no hay ese arrepentimiento producido por Dios, no hay absolutamente nada. El bautismo en el Espíritu Santo. Eso ocurrió instante, ambos. Correcto. Igual Porque, que cuando creí, fui sellado. Exacto. Eso exacto. fue, no se puede separar esas dos. Porque son ellos. Y están participando de lo que a ellos les pasó. Esa Esa restauración. Cuando nací, fui bautizado. Sí, pero ese bautismo en agua, ¿qué significa? ¿No quita el pecado? No, el renacimiento. No, bueno, el renacimiento. El agua espiritual. Es la palabra de Dios, correcto. La palabra de Dios. Ahora, ese bautismo de cada uno, ¿cómo lo podemos entender? En Primera de Corintios, capítulo 12 y 13. Primera de Corintios 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¡Qué maravilloso! Muy bien. En el versículo 12, nos pone la ilustración del cuerpo humano.
para ayudarnos a entender en la humanidad. Pero dice, así también Cristo, que es espiritual. Y dice en el 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo es espiritual. ¿Y qué significa el bautismo? Es sumergir. Tal como Juan el Bautista sumergía en el agua como un testimonio físico de lo que está pasando interiormente. Pero el bautismo real tiene que ser sumergidos en el cuerpo del Señor Jesús. Ahí pertenecemos ya a su cuerpo, que es la iglesia. Dios no deja de maravillarme, no deja de maravillarme, porque Amén. hay una libertad tan hermoso, hay una seguridad tan hermoso, que en esa unión y en esa obra que fue perfecta. Por eso podemos decir como David, el salmista, cantamos, amo la ley, porque esa ley fue perfecta, que la cumplió él mismo. Sí. Es una Exacto. ley. En el Salmo 19:7 describe lo que tú estás diciendo. Salmo 19:7. Qué cosa en Salmo. La verdad que la palabra de Dios no hay nada, no hay nada afuera de Nada, esto. nada. 19:2. 7. El 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ay, gracias, Señor. La ley de Dios convierte el alma. Esa es la conversión del alma. Sí, porque como Él la cumplió perfecta, y como estoy en Él, la cumplí. Exacto, por permanencia y por participación. Es una obra completa de Él. Ahora, como decía Pablo, ¿qué hacemos? ¿Pecamos para que la gracia? No, en ninguna manera. Queremos conocerlo, queremos crecer en este entendimiento, en esta sabiduría de Dios, en esta, ¿cuál era esa tristeza que viene de Él? O sea, ¿cuál fue la tristeza? En esa vida de Él, porque es En que esa vida en de la Él. vida de Él se entiende la tristeza, el dolor, pero también el gozo. Y el gozo. Por eso dice David, cuando dice, bajo el Espíritu Santo, que dice, restáurame el gozo de la salvación. No Dios, restáurame la salvación, porque ya estaba salvo, pero el gozo de esa salvación. Mira cómo dice el mío, qué cosa que le hace que quitar o agregar a la palabra ese maldito sea, maldito que hizo esta palabra. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Ah, qué linda. Está linda. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Ay, me gustó esa que Pero le da hay aliento. 1, 2, 3, bueno, aliento el alma, ya nos dijo Dios al principio. No, pero me gustó sopló, que dice un nuevo aliento. No, exacto. Okay. No es nuevo. Es el alma, porque nosotros nacemos con un alma manchada, vuelta a nada. Y obviamente la participación, Dios tiene alma también, o no tiene alma. ¿Recuerdan? Sí, Bueno, inteligencia, voluntad y emociones, lo hizo a Pero imagen. pero en un alma, Dios tiene alma. Proverbios Claro, la inteligencia, voluntad y emociones. no, alma, sí, correcto. Pero ¿tiene alma? Porque sí. el alma es lo terrenal. Ah, no. ¿A qué Dios te referís? ¿A Dios Padre o Dios Hijo? ¿A qué? No, es que Armando Maradona se sale por... Yo cuando no sé me quedo callado y escucho. ¿En qué proverbios? Alma, perdón, un segundo. Alma. Dice alma.
En Proverbios. ¿Cómo? No, otra. Alma. 6 cosas aborrece Jehová. No sé si- ¿Es de Eclesiastés? No, es en Proverbios. Ah, Proverbios. Bueno, Proverbios. Sí, capítulo 6, versículo 16 y 17. 6, Hay 16 6 y cosas que el 17. Señor aborrece y 7 que son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, 18 y 19. el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, dice que 6 cosas aborrece Jehová. Y dice que aún 7 abomina. En esta versión agrego otra palabra. Pero por el contexto del 17, ¿eso que está mencionando ahí es espiritual o es físico? Tengo que ver eso otra vez. Pero... Esas manifestaciones son físicas, lo que dice el 17, ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, No, testigo es todo falso. espiritual. Espiritual. Sí, pero se manifiesta, ¿en Lo quién se físico. manifiesta? En lo físico. O sea, tiene que ver con el alma. En esta versión, dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ah, Porque Dios tiene alma. ¿Cómo puede Dios ayudarnos o Él mismo participarnos de cómo Él entiende lo físico? Él hizo lo físico porque realmente Él por el alma tenía que también saberlo, porque entonces Él cómo iba a participar algo que no podía hacer por lo físico. Y a participarnos a nosotros en lo físico por el alma, porque nos pone la imagen y la semejanza. Por eso el primer hombre es alma viviente, o sea, es terrenal. El segundo, espíritu vivificante. Ya con el alma redimida, porque Jesús vino fue por las almas, no por los nuevos espíritus, porque ese es espíritu nuevo que renace o que nace de nuevo y es perfecto. El alma es convertida y el alma es convertida con la sangre espiritual que la limpia. Pero en el alma tenemos todos los recuerdos y todas las cosas. Y eso es, digamos, como el testigo que Dios deja ahí con la finalidad de que el Hijo de Dios tome una decisión de permanecer. Y el alma, es decir, la naturaleza humana, que es donde está el pecado, es la que saca al creyente de ese enfoque en Dios. Y eso lo vamos a ver en detalle, pero sí, Él tiene un alma. Y en varios pasajes. En ese verso que leímos de Salmo 19, versículo 7, me gustaría escucharlo de la versión de Cris, porque el mío, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. O sea que no es nueva. No, por eso lo mío tiene esas cositas que ocultan cosas. Vale. Eso, ¿cómo es? Vos dijiste, Jairo. Ah, que pone el asterisco. El asterisco que oculta eso, oculta el alma. Ya. Ahora tenés que investigar qué significa ese asterisco para sacar el alma. Sí. Es decir, que en los originales más antiguos, pues no aparece esa palabra alma. Pero ¿qué aparece ahí? Aliento. Y si Aliento, tú vas que gracias a Dios Dios nos enseñó. Génesis 2.7, ahí está que dice, porque si está bien traducida, en 2.7 tiene que decir la misma palabra de Salmo 19.7. Entonces entró en el 2.7, ¿no? Sí. Entonces entró en el arca junto con sus hijos. No, Génesis 2. Ah, perdón. Ahora.
Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hálito. Esa es la misma palabra aliento. Porque podemos mirar en Isaías 42:5, aparece en Hechos 17, 24, 25, aliento y todas las cosas. El aliento es la parte física, que es, el alma es la que administra todo lo físico. Bueno, chicos. No, una maravilla, pero Dios tengo que escucharlo 3 veces más. 4, 5, 6. Sí. Hermano, esto no sabemos. Y tú lo lees y Dios te va. No, pero es una maravilla de Dios, una maravilla. Amén, amén y amén. Sí, pero lindo. Dios me tiene ahí como mal, ahora me va a arreglar la cabeza el Señor. Yo sé cómo es eso, que lo pone uno a dar vueltas, pero como así, entonces se contradice, entonces tal cosa, y uno comenzó a decir, pero él es para sacar esos pensamientos y poner el dedo. Bueno, Chris, Robert. En saber que fue, en saber y sabiendo, y entendiendo, y creciendo sabiendo eso, que esas obras eran de ellos. O sea que eso es cada día, de hablarme eso, decirme eso, porque eso como dice el anillo que cae perfectamente al dedo, es algo tan hermoso. Y hay, o sea que no hay nada que hacer. Correcto. Solamente permanecer y disfrutar, Exacto. conocer. No más. Y mirar y ver las maravillas de Dios, lo que está haciendo hasta con esta pandemia. Es una maravilla de Dios que nos está enseñando, mira lo que está haciendo ahora, nos está enseñando. No es que estamos encerrados acá como animales, estamos aprendiendo la palabra de Dios, estamos conociendo quién es Él. Correcto. O sea que toda esta historia es una historia de amor. Me llamó mucho la atención, me encantó cuando dijiste que Dios, cuando leímos Génesis, Juan 3, 16 y el 17, dio su amor. Él, esa tristeza, Él dio, ¿qué es lo que dio? Su amor. Lo entregó todo, lo dio. Sí, y no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo. Lo por hizo amor a ellos. Por amor a él mismo. O sea, me salva de Él mismo y me ama por Él mismo. Tremendo, muy bien. Muy lindo, Robert, muy lindo. Gracias al Señor que enseña y que nos refresca y nos da más. Nos refresca. Amén. Y nos da más. Amén. Gracias, Jairito, hermanito. No, a todos los que están ahí, están bendecidos. Sí. Chao, gracias, bendiciones. Está como en el arca con Noé, ahí, los otros parientes ahí. Cuídalo, cuida al profeta bien, cuídalo bien. Gracias. Chao, chao. Chao, Jairito. Chao, un abrazo. Un abracito. Hablamos. Chao. Dale.